Bueno, ante todo, bienvenidos a esta mesa redonda. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono y junto con el doctor Escarlato preparamos esta exposición. Sepan disculpar que esto no es en vivo, ya que actualmente debo estar en la guardia, así que no podía darlo en forma eh, sincrónica como era la idea, pero bueno, espero que sepan aprovechar esta breve clasecita sobre exposición ocupacional a micotoxinas disruptoras. En este caso vamos a hablar de cearalenona. Estoy ante todo agradecido a la posibilidad que me dio el doctor Escarlato de poder dar esta mesa redonda y espero que les interese, ¿sí? Como les dije recién. Las micotoxinas constituyen un problema importante en lo que es el ámbito mundial. ¿Por qué? Porque tiene amplia incidencia y los niveles de ocurrencia a nivel mundial, como ya lo vamos a ver en breve, es realmente importante. Pero antes de hablar de la cearalenona, es importante saber qué son las micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos secundarios de los hongos que podemos encontrarlos en los alimentos para humanos y en los piensos de los animales. Son moléculas pequeñas, estables a la temperatura y se identificaron aproximadamente más de 300 micotoxinas. De estas 300 micotoxinas se sabe aproximadamente un 10% en cuanto a investigaciones dirigidas a destacar las propiedades toxicológicas de las mismas. Una misma especie fúngica puede producir diferentes micotoxinas y esto va a depender de qué, del estrés ambiental a la que esté sometido este hongo, y son, por lo tanto, estas micotoxinas son respuestas de los hongos a las agresiones del ambiente. Y las condiciones de colonización de los diferentes hongos por los sustratos son un papel importantísimo, ya que esto va a determinar después qué micotoxinas van a contaminar, ¿sí? este sustrato. Por ejemplo, acá tenemos un claro ejemplo de fusariosis con la espiga blanca del trigo. Hay múltiples infecciones que pueden estar sometidas a estas espigas del trigo por especies productoras, por ejemplo, de micotoxinas como el nivalenol o la cearalenona. Estas especies son los hongos de tipo Fusarium. El Fusarium puede ser las especies Graminearum o Culmorum. Estas dos especies dominantes de Fusarium infectan al trigo y pueden explicar este tipo de hallazgo. Y así, dentro de las micotoxinas más conocidas tenemos a las aflatoxinas, que estas son las más peligrosas dentro de las micotoxinas. ¿Por qué? Porque se conocen como hepatocarcinógenas. ¿Y por qué? Porque inducen aductos en el ADN que conducen a cambios en lo que es en las células hepáticas. Estas aflatoxinas, las especies más comunes, que son las que producen, son los Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus. Y después también tenemos, como vemos en el gráfico, a la cearalenona como micotoxinas conocidas, que, como hablamos hace un ratito, son producidas por hongos del género Fusarium. En este cuadro lo que tenemos es la diferente prevalencia de las micotoxinas y lo que podemos ver es que es un problema de tipo mundial, ¿sí? Hay algunas áreas del mundo donde no conocemos la prevalencia de estas micotoxinas, pero ciertamente sabemos, por ejemplo, en América del Norte, América del Sur, en Europa, en algunas zonas de África y en algunas partes de Asia, se creen de que hasta el 25 al 80% de la producción mundial estaría contaminada con diferentes micotoxinas. Y en la mayoría de los casos, estos niveles detectados no superan los valores reglamentarios o recomendados, según lo que
se conoce como en valores, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta esta prevalencia de las micotoxinas a nivel mundial. Las micotoxinas, en cuanto a sus efectos tóxicos sobre la salud humana, generalmente son por exposiciones crónicas a las mismas. Y acá tenemos la carcinogenicidad, la inmunosupresión, el daño hepático a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, el retraso del crecimiento, la disrupción endocrina, y la vía principal de exposición para la población general es la vía oral, o sea, a través del consumo de estos alimentos contaminados, como por ejemplo los cereales, las nueces, las frutas secas y las especias. Pero también puede aparecer otro tipo de exposición adicional a las micotoxinas, que es por inhalación o por la exposición dérmica, que estas son menos estudiadas que la exposición vía oral. Y esto se debe a la exposición al aire y al polvo que contienen estas micotoxinas, y es lo que ocurre principalmente en los lugares de trabajo, que a eso nos vamos a enfocar en la clase. Las micotoxinas se encuentran principalmente en el polvo de grano, y estas se encuentran a su vez contenidas en las esporas de los hongos microscópicos o fragmentos de micelio. Y ambos pueden actuar como portadores de estas micotoxinas para trasladarlas a lo que es el sistema respiratorio de los trabajadores, dado que las micotoxinas en sí no son volátiles. Las micotoxinas persisten en los entornos laborales, incluso en ausencia de lo que es el crecimiento del hongo, ya que resisten a factores abióticos adversos como la temperatura, tanto alta como baja, y esta es la razón por la cual la falta de crecimiento de los hongos no puede utilizarse como sustituto de lo que es la contaminación por micotoxinas. El polvo de grano es una mezcla compleja de partículas de hongo, bacterias, insectos, desechos animales, silicatos, gases y vapores. No solamente están constituidas por estas micotoxinas. Y el polvo de grano orgánico va a contener varios contaminantes, tanto hongos y micotoxinas, o sea, es muy probable que ocurra una coexposición a diferentes micotoxinas. Por lo tanto, los efectos sinérgicos o aditivos deben también tenerse en cuenta a la hora de realizar un riesgo laboral, ¿sí? Y las mediciones deben buscar varias micotoxinas, no solamente una sola. Por lo tanto, es relevante desde una perspectiva de salud laboral estudiar lo que es la simultaneidad en la exposición a diferentes micotoxinas y especialmente en entornos ocupacionales donde la exposición es tal que constituye un gran potencial en lo que es la enfermedad para los trabajadores. Por este sinergismo de las diferentes micotoxinas o adición de la acción de estas micotoxinas, que lamentablemente aún no se termina de comprender completamente. ¿Cuáles son las tareas con alta exposición a este polvo orgánico? Por una parte, los trabajos de almacenamiento, carga, manipulación, molienda de materiales contaminados, cereales, desperdicios, piensos de animales, la cría de animales, las plantas procesadoras de piensos, presentan un riesgo especial a esta exposición a micotoxinas, ya que el nivel autorizado de concentración en este tipo de alimentos a veces es muy superior a lo que es contemplado como límites para el consumo humano. ¿Y qué sabemos de la harina? La harina es un complejo polvo orgánico que comprende una o varias mezclas de diferentes granos de cereales. Y esto también puede tener contaminantes, ¿sí? Como hongos o micotoxinas.
y al fin y al cabo es la materia prima que ingresa a los entornos laborales. Entre los diferentes granos de cereales que pueden contener la harina, por ejemplo, tenemos el trigo, el centeno, el mijo, cereales de cebada, avena, maíz, todos estos transformados o molidos mediante la molienda, obviamente. Y por otra parte también tenemos a la panadería como una fuerza laboral considerable que va a involucrar a muchos trabajadores en este entorno laboral específico. Este entorno va a ser muy complejo, hay varios sensibilizadores potenciales, hay trigo, centeno, etc. Y es una actividad industrial importante dentro de la Argentina, ya que sabemos de que el pan es un producto conocido y apreciado. En Egipto, por ejemplo, las concentraciones de aflatoxina sérica fueron significativamente mayor en los trabajadores expuestos al trigo que en otros controles. Y en Portugal también se detectó en el suelo un 50% de trabajadores avícolas, mientras que estaba ausente en todos los suelos de los controles. Zearalenona. La zearalenona es una micotoxina de distribución mundial, está producida por diferentes especies del género Fusarium, que ya lo hablamos previamente, se encuentra en climas cálidos y húmedos y es estable a temperaturas por arriba de los 150 grados. Es una micotoxina de tipo estrogénica, o sea, es un micoestrógeno, es no esteroidea y principalmente perjudicial para la reproducción femenina. Es estable a altas temperaturas, es difícil de degradar durante todo lo que es el procesamiento común de los alimentos y se convierte así en un problema de salud pública importante. Esta micotoxina no esteroidea, pero con actividad estrogénica, se caracteriza por ser una lactona ácida resorcílica y la estructura química de la zearalenona es similar al 17-beta-estradiol y a otros estrógenos naturales, lo que le permite unirse a los receptores de estrógeno, lo que causa así estrogenicidad y por lo tanto esta zearalenona se considera un disruptor endocrino. Imita el estrógeno, compite con los estrógenos por los receptores citosólicos de las células blanco y activan el receptor de estrógenos. En humanos se ha relacionado que el consumo de la zearalenona con la presentación de pubertad precoz en las niñas y el aumento del tamaño de los órganos reproductores en los niños. En la imagen lo que vemos son las estructuras que son similares y son las que van a interactuar con los receptores estrogénicos. Entre la zearalenona, que es la A, y el 17-beta-estradiol, que es el B. Esta zearalenona puede contaminar maíz, trigo, sorgo, especias, arroz, nueces, aceite, cebada, leche, harina, piensos del ganado y principalmente el polvo de los granos, que es lo que más va a estar relacionado con la exposición laboral. Como dijimos, está producida por los hongos del género Fusarium, junto con los tricotesenos tipo B, como por ejemplo el deoxinivalenol, el DON, o el nivalenol, o el 3-adón, o el 15-adón, y está relacionado con el aumento de la frecuencia de aparición de las micotoxinas asociado con las precipitaciones durante la floración del trigo, donde acá tenemos humedad y calor como factores que pueden precipitar la aparición de estas micotoxinas. Estas micotoxinas de mayor preocupación, como la zearalenona o como el deoxinivalenol, el DON, tienen un mayor impacto a nivel intestinal, hepatotoxicidad, estrés oxidativo e inciden negativamente en lo que es la inmunidad adquirida, con aumento de las citoquinas inflamatorias y reducción de la absorción de los nutrientes.
Como dijimos, la exposición laboral a la seara lenona va a ser principalmente por la contaminación del trigo y principalmente por exposición al polvo del grano, ¿sí? Y va a estar relacionado con la cosecha, la descarga del grano y los trabajadores del grano. Todas las muestras de polvo sedimentado en las panaderías también mostraron la contaminación de 6 a 8 micotoxinas diferentes en las muestras. Como dijimos, las exposiciones a las micotoxinas, la seara lenona no es la excepción. Por una parte tenemos la exposición dietética y por otra parte tenemos la exposición laboral, que acá aparece la inhalación y el contacto dérmico, que es poco estudiado, más la exposición dietética. Y en cuanto a la exposición dietética, se han establecido valores de lo que es la ingesta diaria tolerable en Europa y en Estados Unidos. Van desde 0,25 microgramos por kilo por día a 0,5 microgramos kilo día. Y en cuanto a la exposición crónica, la manipulación de los granos, sabemos de los síntomas respiratorios. Hay muy poco estudio sobre las micotoxinas en lo que es el polvo de los granos y sus efectos por inhalación. Y la mayoría de las partículas generadas durante lo que es la manipulación del grano generalmente son menores de a 5 micras, por lo tanto pueden llegar a penetrar las vías respiratorias. Y además hay ingestión cuando la respiración se produce por boca, ¿sí? Y por los mismos alimentos. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la proximidad de la cabeza del trabajador hacia el material manipulado, así que esto va a aumentar lo que es la exposición a las micotoxinas. En cuanto al contacto dérmico, sabemos que hay muy poco estudio sobre la absorción dérmica de las micotoxinas, pero lo que es la manipulación de materiales contaminados, como los alimentos, el uso de ropa de manga corta, las manos que están siempre en contacto con los productos que contienen micotoxinas, y las partículas de polvo pueden depositarse en la piel y en la superficie de trabajo contaminadas. Si bien uno puede pensar que la manipulación de estas materias primas es lo más asociado a la exposición por contacto, en realidad la exposición más importante se debe a lo que es la limpieza, ¿sí? La limpieza es la actividad más expuesta y generalmente hay falta de medidas de protección, por ejemplo, trabajar en cabinas ventiladas. Estas medidas, como la ventilación, fueron muy eficientes para reducir lo que es los niveles de exposición a estas micotoxinas, según la actividad y la micotoxina considerada, obviamente. Sin embargo, la mayoría de los operadores estuvieron frecuentemente en contacto directo con el polvo de trigo, por ejemplo en las cosechadoras, cuando limpian las máquinas, en los operadores de la terminal de granos. Todos estos tienen exposición importante a estas micotoxinas. El uso de equipo de protección, ¿sí? Durante estos momentos fomenta en gran medida lo que es la protección del trabajador a las micotoxinas. Desafortunadamente, en la práctica, este consejo raramente se consigue. ¿Qué sabemos sobre los impactos reproductivos de la seara lenona? Tenemos desde alteración del ciclo hormonal, mutagenicidad, aumento de la activación de folículos primordiales que se terminan muriendo por sobreactivación, atresia folicular, reducción de la viabilidad de los ovocitos, anovulación, reducción de la síntesis y liberación de la FSH, abortos y mortinatos, disminución de la fertilidad, anomalías en la lactancia, vulvovaginitis. Por ejemplo, en estudios con cerdos hay pseudoembarazos en cerdos, hígado graso en ratones se observó también, y mayores trastornos en el ciclo menstrual en los expuestos relacionados con la obesidad, como vamos a ver en breve.
Las sustancias químicas pueden llegar al ovario y pueden tener diferentes efectos, ¿sí? Lo que se observa que si bien el hígado es reconocido como el mayor metabolizador, ¿sí?, de las sustancias tóxicas, también las sustancias pueden bioactivarse a nivel ovárico, ya que el ovario produce enzimas de citocromo P450, glutatión transferasas y epoxios hidrolasas microsomales que pueden metabolizar sustancias químicas que generalmente transforman a los tóxicos en sustancias menos tóxicas. Entonces, según la estructura a la que se observe, será diferente la manifestación que se va a observar. La toxicidad ovárica y problemas en la reproducción se observan, y estos tóxicos obviamente se pueden encontrar en diferentes materias primas, ¿sí?, y fuentes. Y lo que se observó es que la obesidad y la zearalenona trabajan en forma conjunta, ¿sí? Hay estudios donde se observa que la obesidad puede inducir daños en el ADN, ¿sí?, y acelerar lo que es el daño oxidativo y el estrés oxidativo. En las mujeres con obesidad tienen efectos reproductivos negativos, en donde la zearalenona también va a aumentar toda esta sensibilidad ovárica junto con la obesidad para todo lo que es alteración de la síntesis y reparación del ADN y todo el impacto en el ciclo menstrual. Tenemos disponibilidad de ciertos aparatos para biomonitoreo, ¿sí?, de la exposición a las micotoxinas. Estos nacen a partir del Instituto Nacional de Investigación y Seguridad en Francia para lo que es la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Tenemos el CIP-10, que determina muestras de aire que se recogen en diferentes almohadillas de espumas que son de uso personal, y después se analizan por cromatografía líquida la presencia de las diferentes micotoxinas. Y después también tenemos el biomonitoreo, que es otra forma de evaluar exposición a las micotoxinas, que ahí se pueden acceder con fluidos corporales como sangre u orina, pero el tema es que para el empleo de todas estas metodologías necesitamos saber un poco más sobre lo que es la toxicocinética, metabolismo y biodisponibilidad de las micotoxinas para poder interpretarlo correctamente, y como sabemos el estudio de las mismas venimos un poco atrasados en el asunto. Terminando esta mesa redonda, un poco sobre tratamientos con aditivos. Estos aditivos, la finalidad es reducir la concentración de micotoxinas en los cultivos contaminados por medio de un tratamiento físico o químico. Estos aglutinantes empleados no tienen que ser tóxicos, tienen que tener una alta capacidad de absorción, por lo que su inclusión a nivel en el alimento generalmente puede ser bajo, y se unen a las micotoxinas en forma selectiva e irreversiblemente a diferentes valores según el pH y en sistemas complejos como por ejemplo es el tracto digestivo. Se emplean principalmente en lo que es alimento de los animales. Tenemos por lo tanto diferentes tipos de aglutinantes. Tenemos bentonitas, tenemos el aluminio silicato de sodio, el calcio hidratado, zeolitas, organoarcillas, carbón, tierra de diatomeas, etc. ¿Sí? En cuanto a las conclusiones, entonces, para cerrar esta charla, los trabajadores del grano están expuestos con frecuencia a las diferentes micotoxinas durante sus actividades de manipulación de los granos. En las terminales de los granos la exposición es mayor cuando los operadores están en contacto directo con el grano, por ejemplo en movimientos frecuentes de entrada y salida entre la oficina y los muelles de descarga, la presencia continua en la terminal, que cuando están trabajando continuamente en una oficina. Los niveles más altos de exposición a las micotoxinas se observan principalmente en lo que es la actividad de limpieza, seguida en lo que es la recepción de granos en la terminal de granos. Es importante entonces identificar los comportamientos de los trabajadores, como no llevar equipo de protección como guantes o dispositivos de protección respiratoria. Y como les dije en las otras diapositivas, se destaca la falta de desarrollo de estudios
científicos en el área y la importancia de crear mecanismos de vigilancia y de control de los alimentos que van a ser destinados a la alimentación tanto de los seres humanos como de los animales. Y las estrategias primarias, por lo menos para reducir lo que es el riesgo de la aparición de estas micotoxinas, constituyen lo que son las buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, en el campo, la rotación de cultivos, cultivos del suelo, maleza y control de insectos, cuidadoso uso de fungicidas, la cosecha, el transporte y el almacenamiento bajo condiciones secas y frescas. Y con esta diapositiva me despido de todos. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por la atención y nos vemos en breve.